Muy buenos días, nos encontramos con el presidente municipal de Ciudad Juárez. Buenos días, alcalde. Muy buenos días, Carla, bienvenida a Juárez, aquí a la presidencia, y encantado de estar aquí con usted. Gracias, comenzaré preguntándole, ¿es usted una persona que procura la verdad? Sí. ¿Es usted una persona congruente entre lo que dice y lo que hace? Sí. Hábleme, presidente, del problema de migración en Ciudad Juárez. Bueno, híjole, ese es un problema muy complejo porque tiene demasiadas aristas. Para empezar, yo diría que Juárez, por su vocación, por su ubicación geográfica, es una ciudad de migrantes, es decir, es un tema con el que hemos convivido siempre. Y es un tema que no depende solamente de lo que pasa de este lado de la frontera, tiene mucho que ver también lo que pasa con nuestros vecinos. De repente, por ejemplo, se vienen flujos de migrantes y cuando en términos reales la frontera se cierra, dejan de venir. Pero cuando de repente empieza a haber grandes oportunidades de tramitación o de citas, vienen muchísimos. Entonces, es un tema con el que tenemos que lidiar y que tiene, insisto, demasiadas aristas. Hay grupos de migrantes muy trabajadores, por ejemplo, se me ocurre en este momento los haitianos. Hay otros grupos que no son que son un poco más exigentes. Entonces, son demasiadas aristas, pero también hay que destacar la generosidad de Juárez. En Juárez hay mucho trabajo. En Juárez hay muchos albergues, el gobierno federal tiene el Leona Vicario con casi una capacidad para 1000, el gobierno municipal tiene el Kiki Romero, que tiene una capacidad como de 250, pero aparte está la Casa del Migrante, que opera la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas tienen varios albergues, la ciudad está ofreciendo más o menos unos 25 albergues para migrantes, que es donde si llega el migrante, pues ahí puede vivir y todo sin gastar un solo centavo. En el del municipio, por ejemplo, tenemos ahí celulares para que puedan ellos hacer sus citas, pero en general, digamos, es un tema con el que los juarenses siempre hemos lidiado. Todos traemos una historia de migración detrás de nosotros, hasta los que nacimos aquí, y va caminando bien, y es un tema pues que dialogamos permanentemente con nuestros vecinos del norte. Bien, usted tiene una muy buena relación con el presidente de la República. ¿Ha tocado este tema con él? No con él, lo he tocado con quien era el secretario de Gobernación, lo he tocado también con el director del Instituto Nacional de Migración. Nos han apoyado cuando se vino la tragedia, por ejemplo, se puso aquí una carpa donde ellos estuvieron pagando todo. A diferencia de lo que se dice como una campaña repetitiva, permanente, electorera, de que el gobierno federal no apoya, por ejemplo, en Juárez, toda la alimentación de Leona Vicario y del Kiki Romero, desde hace, no sé si 5 o 6 años, el gobierno federal la pone completita. O sea, no nos cuesta un solo centavo a nosotros y la prepara la Guardia Nacional. Ese es un dato, pues, un gesto de humanidad importante del gobierno federal. Entonces, sí tenemos el apoyo y el acompañamiento. Bien, presidente, ya viene la asignación de presupuesto. ¿Anticipa usted recortes para Ciudad Juárez? Porque se lo pregunto porque es uno de los municipios que más aporta al gobierno federal, pero es el más menospreciado también por el gobierno centralista. Eso también es falso. Es que es una campaña que traen. Fíjese, le voy a platicar lo último que pasó. Cuando yo tuve una diferencia con los diputados del PAN, yo les decía, pues órale, métanle más lana a Juárez del presupuesto del Estado. Y entonces salen y dicen, no, es el que más recibe, porque las participaciones federales han aumentado un 21%, no nomás para Juárez, para el estado de Chihuahua y para los municipios de Chihuahua. Pero se la pasan, o sea, es un discurso que repiten y repiten y repiten hasta que la gente se lo cree. Entonces sale el secretario de Hacienda y dice, no, Juárez es el que más dinero recibe, han aumentado las participaciones un 21%. Y entonces yo decía aquí con los medios, pues que no decía hace meses que hay un recorte federal. El quinquenio pasado dejó el presupuesto del Estado como en 80,000 millones, ahorita son 92,000 millones de pesos. Entonces, sí es cierto que Juárez debería recibir más dinero de la Federación y del Estado, pero no es cierto que las participaciones federales han reducido. Aquí en Juárez nos ha dado un fenómeno muy padre. Nosotros entramos en septiembre de 2021, todo 2022 tuvimos 600 millones de pesos más de participaciones federales y 600 millones más de ingresos propios. Es decir, también la gente de Juárez está confiando en el gobierno y, pues imagínense, crecer 600 millones de participaciones federales y 600 de ingresos propios. En 2022 respecto del 21 tuvimos 1,200 millones de pesos más.
entre el gobierno federal y el gobierno estatal? ¿O no, nada entre más el gobierno federal y las participaciones y los ingresos propios, el predial, licencias de uso de suelo y todo esto. Perfecto. La deuda de los gobiernos de los tres órdenes ha sido la inseguridad. En el ámbito que me ponga, esa es. ¿Qué avances tiene Ciudad Juárez en la materia? Híjole, ese es un tema de muchos claroscuros. Pero en Juárez otra vez, así como el tema de migración, en el tema de seguridad es un tema con el que estamos, digamos, acostumbrados a lidiar en este sentido. Juárez tiene estructuras del crimen organizado que básicamente, seguramente están en muchas cosas, pero en tres rubros fundamentales. Uno, que era el tradicional, que era el cruce de drogas hacia Estados Unidos, se sigue obviamente, pero lamentablemente ya ahora también el tráfico de personas. Es decir, otra vez en el tema de migración viene mucha gente, hace su cita, cruza y hace todo bien, pero vienen otros tantos que no, que vienen y se avientan a cruzar ilegalmente y ellos los cruza el crimen, ¿no? Y tristemente el tema del narcomenudeo, ya hay un consumo también. Entonces, lo digo porque en las cifras nos hemos acostumbrado a medir la seguridad por el tema de homicidios y aunque, por ejemplo, en 2022 tuvimos una reducción del 30% de homicidios dolosos en Juárez respecto del 2021, sigue siendo un tema complejo. Este año va con altas y con bajas, pero más o menos traemos el mismo comportamiento del 22, o sea, seguimos con menos homicidios que en 2021, pero también hay que decirlo, tristemente, lamentablemente, en la mayoría de los casos son de personas que se dedican al crimen. Un 95% de los homicidios tienen que ver con eso. La pérdida de una vida humana es lamentable, así sea una persona que sea delincuente o no. Pero, digamos, por ese lado es ese lado negativo. ¿Cuál es el lado positivo que yo destacaría de la seguridad en Juárez? En estos 2 años, todos los eventos masivos que hemos tenido, todos, han sido con saldo blanco. Ayer, nomás ayer, 65,000 personas en el Grito, y con saldo blanco. Y la Feria Juárez, pero y todos los eventos los organiza no el municipio. Hay otros que, pues, muchos eventos privados, y todos con saldo blanco. La vida en la ciudad se desarrolla de manera normal. Y digamos que si uno no está metido en el crimen, debe tener en Juárez los cuidados que debe tener cualquier persona en cualquier ciudad grande. En ese sentido hay una vida que se desarrolla con normalidad, 340,000 personas trabajando en la industria maquiladora de exportación sin problemas, en fin. Entonces es un tema con claroscuros, pero hay que decir, estamos perfectamente coordinados con el Estado, con la Federación, y no hemos soltado esa coordinación. Y en esto sí debo reconocer, así como puedo hacer críticas en el tema presupuestal, aquí sí reconocer que todos los actores hemos sido muy responsables. No ha habido declaraciones oportunistas en el tema de seguridad, ni por parte de nosotros, por llamar quienes estamos, digamos, del lado del gobierno municipal, pero tampoco quienes están del gobierno del Estado, y mucho menos del Ejército y de la Guardia Nacional. Aquí todos vamos coordinados y cada vez que hay eventos nos coordinamos, trabajamos juntos y vamos, siento yo que vamos por buen camino con todo el reto que implica, que en este tema no puede bajar la guardia uno un solo día. O sea, si ayer puedo presumir que tuve 65,000 personas en el Grito con saldo blanco, no puedo bajar la guardia y hoy mismo tenemos que estar atentos y todos los días. Sin estigmatizar, Nayib Bukele tiene una política muy agresiva en contra de los maras salvatruchas. No, abrir las fronteras de esta manera no es una forma de importar delincuentes a México. A ver, yo creo que la migración es un tema ancestral, o sea, no hay manera de detener la migración, eso no es cierto. Ahora, El Salvador, entiendo que se pone mucho de ejemplo, pero habría que ubicar específicamente qué es El Salvador. Es decir, es un país muy pequeño, con muy poca población. México es un país mucho más grande y habría que tener mucho, pienso yo, mucho más cuidado en cómo se maneja aquí las cosas, ¿no? Ya lo vimos, que retar al crimen no es necesariamente una buena decisión, hay que hacerlo con inteligencia. Tampoco digo que la política actual sea perfecta, debe tener muchas maneras en que se pueda mejorar, sin duda, y eso tendrán que verlo quienes en su momento aspiren a suceder al presidente López Obrador. Pero sí diría, así con mucha franqueza, que yo no aplicaría la política de El Salvador en México, porque no es lo mismo, no es lo mismo un país con 6 millones de habitantes que un país con 140 millones de habitantes.
un país donde prácticamente hay un solo grupo del crimen, que son las maras salvatruchas, y un país donde tenemos diversos grupos criminales. Es muy distinto, entonces no creo que sea aplicable esa política a México. Bien, presidente, vi las calles de Ciudad Juárez más alumbradas, la verdad, desde que entré por toda la avenida Tecnológico. ¿Ya lograron el cambio de lámparas en su totalidad? Nos faltan como 20,000 todavía, tenemos 120,000 lámparas en la ciudad, números redondos, ya tenemos 100,000 con tecnología LED, estamos yendo a iluminar las colonias más apartadas de la ciudad. Esto ha sido algo que a mí me ha dado muchísimo gusto, porque estamos yendo a los lugares más apartados donde tienen o no tenían alumbrado o de vapor de sodio. Y lo que más quiero yo destacar de todo el trabajo que hemos hecho, porque ha sido mucho, es sin un peso de deuda. Nosotros no hemos contratado un peso de deuda. Sí estamos pagando el plan de movilidad urbana. En estos 2 años hemos pagado 540 millones de pesos, que hubiéramos hecho muchas cosas con. Ahí estamos pagando obras de otras administraciones, pero nosotros ni un peso de deuda. Compramos, nos llega el derecho al alumbrado público, agarramos el dinero y vamos y compramos lámparas y vamos y las instalamos. Así de sencillo. Y yo estoy muy seguro de que vamos a cerrar esta administración con ya la totalidad de luminarios LED. Presidente, ¿ejercerá usted su derecho a la reelección? Sí. ¿Y es usted una persona que procura la verdad? Sí. Entonces, ¿cómo se va a quitar a Juan Carlos Loera de encima? Pues, a ver, yo he visto a la doctora Sheinbaum, que es ahora la coordinadora nacional de la defensa de los comités de la Cuarta Transformación, inclusive ya lo dijo, pero además hablando de la verdad y el lenguaje corporal y todo esto que se ve. Yo cuando ella declaró que no va a haber encuestas cuchareadas, es decir, el ejercicio que se hizo nacional, donde hubo encuestas espejo, yo espero que se haga en Juárez. Y en ese sentido, pues no que me quite a Juan Carlos, sino creo, y perdón por lo que voy a decir, que a quien sea, porque en las encuestas estamos bien. Y yo estoy seguro que si seguimos trabajando como lo venimos haciendo, vamos a ganar la encuesta, sin problema, sin ningún problema. Y no es un tema personal con nadie, ni mucho menos, para nada, para mí no lo es, sino que sí me siento muy confiado de que haciendo una encuesta bien hecha, pues no voy a tener ningún problema. ¿Qué posibilidades hay de que se replique la situación que sucedió cuando usted buscaba la gobernatura? Muy pocas, porque Morena mismo, digamos, sin decir que estuvo mal aquello, ni mucho menos, o sea, sin que Morena diga eso, lo que sí ha hecho Morena ha sido ir evolucionando. Por ejemplo, cuando a mí me pasó aquello, no había encuestas espejo. Las empezaron a aplicar, porque no fue el único conflicto en Chihuahua en el 2020, fueron varios estados, todos resueltos de manera distinta, pero hubo varios. Entonces en 2021, para elegir a los 6 candidatos a gobernador que competirían en 2022, ya se usó el método de encuestas espejo. Entonces, ese es un método muy bueno, porque cuando me tocó a mí el 20 era lo que dijera nomás de encuesta de Morena. Y no había manera de discutir ni de refutar. Ahora ya, lo digo con mucho respeto y cariño, pero la encuestadora que propuso Marcelo Ebrard dio los mismos resultados que las otras. Entonces, no por eso yo veo muy disminuido, o sea, prácticamente nulo el riesgo. Y además por lo que representa Juárez para el Estado. Si usted le quita, hace un desastre para Morena en Juárez, se pierde el Estado. Si hace un desastre para el PAN en Chihuahua, pierde el PAN el Estado. Son 2 ciudades fundamentales. No es un tema de opinar, simple y sencillamente es una realidad, ¿no? Chihuahua va un poco más cargado hacia allá y Juárez completamente para acá. Entonces, estoy seguro que el bastión se va a cuidar. Sí, por el número de electores entre Juárez y Chihuahua se define la elección. Presidente, su análisis del proceso electoral, me interesa saber cómo visualiza usted el 2024 en lo local y en lo federal. En lo local yo digo que depende de nosotros ganar el Estado. Se ha dicho mucho, se han hecho declaraciones, ¿no?, de que le hemos ganado a Morena. No es cierto. En 2021 sí perdió Morena el Estado, pero en 2018 ganamos el Estado. Yo creo que tenemos todo para ganar si trabajamos en unidad. Aquí lo más importante va a ser que si en otro municipio, yo aquí creo que pues yo soy la carta fuerte, pero a lo mejor alguien muy amigo de Juan Carlos, por hablar de los grupos, ¿no?, en otro municipio es el favorito para ser el alcalde,
pues que sea, o sea, ¿sí me explico? O sea, que busquemos a las y a los que puedan ganar. Y con eso ya no dependemos mucho de lo que hagan los demás, creo que dependemos, la victoria depende de nosotros, así lo veo. Y a nivel nacional, un poco parecido, pero además con una mayor fortaleza. Morena está muy fuerte en el país y 23 gobernadores van a pesar sin duda. ¿Cómo califica la postura de Marcelo Ebrard? Él pues de alguna manera puso en duda las encuestas, tanto las Espejo como la propia de Morena. Es curioso porque realmente no ha dicho nada de las encuestas, ha dicho como que había una cargada, ¿no?, a favor de Claudia, es un poco, o sea... Eso, el uso de recursos en favor de Claudia Sheinbaum, dijo que Claudia Sheinbaum se gastó 32 millones de pesos en lugar de 5, la operación de bienestar, no, sí puso en duda, presidente. Por eso, o sea, él no dice que las encuestas no dijeron lo que dijeron, o sea, no lo cuestiona, sino esto que usted está señalando. Yo espero, sinceramente, que él recapacite, que siga en el proyecto. Si no lo hace, pues de todas maneras tendrá todo nuestro respeto, ¿verdad? Yo creo que la doctora es una mujer muy preparada, muy capaz, que muy superior en muchos sentidos a mucha gente, lo digo en el buen sentido de la palabra, muy capacitada, y ojalá que él recapacite, pero yo le tengo respeto a Marcelo Ebrard, a sus seguidores, muchos amigos míos andaban ahí, y pero respetamos, en una democracia y en una democracia donde hay una alta competencia no debe ser uno tan espantado. Yo siempre he dicho eso, y lo he dicho hace 20, 30 años, yo siempre les he dicho, esta no es una guerra de querubines, aquí viene uno a los cocolazos, ¿no? Entonces, digo, yo también podría decir, había funcionarios federales que apoyaban a Marcelo y estaban en todo su derecho, ¿no? Bien, si se va Marcelo Ebrard, ¿le quitará votos, según su análisis, a Morena o a la Alianza? Esa pregunta, y la respondo con toda honestidad, es una pregunta muy difícil, muy complicada. Lo digo en serio, lo digo como alguien que tiene muchos años en esto. No admite una respuesta simple. Si se va Marcelo va a ser un gran reto para todos, pero sí puede, es que la verdad, perdón que lo diga así, pero francamente no sé qué camino pueda tomar. Puede ser que si se va Marcelo y por ejemplo fuera candidato de MC o en fin, pueda terminar afectando al Frente Amplio, pudiera ser. Si logra enamorar o conquistar a los seguidores de Morena, pues va a afectar a Morena. Entonces, yo creo que es una historia que está por escribirse. Si no se va, bueno, pues no, las cosas se mantienen, pero yo de veras siempre lo he dicho, no hay ninguna elección ganada ni perdida, todas son diferentes, son multifactoriales y tienen que irlas viendo conforme vayan avanzando, ¿no? En este momento yo no me atrevería a decir qué pasaría si se va Marcelo, y no porque no lo quiera sino porque francamente va a depender mucho de... Ayer yo escuchaba analistas donde decían, bueno, pues le perjudicaría al Frente Amplio por México, pero ayer por primera vez escuché a otro que decía, no es Marcelo Ebrard no es la clientela que tiene PRI, PAN y PRD en este momento, o sea, le afectaría a Morena directamente. Yo creo que es ambivalente. Yo pienso que Marcelo era mucho más, digamos, aceptado por electores que no votarían por Morena si Marcelo no es el candidato. Y yo creo que muchos electores que simpatizarían, por ejemplo, hablando por ejemplo en Chihuahua Capital. En Chihuahua Capital yo veía muchos seguidores de Marcelo que eventualmente no, o sea, que no estarían ellos normalmente con Moreno, más bien con el PAN, pero les gustaba mucho Marcelo. Por eso es muy difícil de analizar. Yo digo que en este momento su salida sería muy neutral y dependiendo del camino que tomara su campaña o su activismo político, puede afectar o no puede afectar. Y también va a depender mucho de su discurso. Si él mantiene este discurso que hemos escuchado hasta hoy, sí puede afectar a Morena, sin duda. Presidente, le agradezco mucho este espacio. ¿Algo más que usted desea agregar? No, agradecerle, Cara, es un gusto saludarla como siempre, pues a todas las personas que la siguen en las diferentes plataformas, que ahora ya esto también, hablando de cosas multifactoriales, la comunicación ya también es muy multired, ¿cómo se diría? Multifactorial. No, gracias.
Gracias por estar aquí. Gracias. Acaba usted de escuchar la voz de Cruz Pérez Cuellar, alcalde de Ciudad Juárez. Esto fue El Careo con Carla Cabello. Listo. Se acabó. Una más aquí, por favor. Listo.